A todos y a todas un abrazo bolivariano y un abrazo revolucionario. Yo debo comenzar porque felicitar a Héctor por esta iniciativa. Creo que es bien importante, ¿no? La educación nos atañe a todos y a todas. Y creo que está dentro del contexto de lo que ha venido insistiendo con un gran empeño nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el diálogo. El diálogo por la paz y la vida. Hoy mismo va a instalar la conferencia de paz y quiere que todos nosotros abramos las compuertas para que discutamos todos los temas. Yo voy a comenzar por decir, mira, yo creo que las expectativas que genera la educación y lo que la gente espera de la educación está siempre más allá de lo que la educación puede dar. Con la educación somos muy injustos. A la educación le pedimos más de lo que la educación puede dar. Yo le decía a Héctor que el Che Guevara dijo, ¿verdad?, que el fin último de una revolución era la formación del hombre nuevo y la mujer nueva. Simón Rodríguez decía que si queríamos tener república, debíamos comenzar por formar republicanos. Y a la educación le piden que forme al hombre nuevo y a la mujer nueva y que forme republicanos para hacer república. Imagínense ustedes, le estamos pidiendo lo que le pedimos a una revolución, porque toca todos los ámbitos, absolutamente todos los ámbitos. Yo diría que nosotros deberíamos comenzar por revisar los principios de la educación. Si se cumplen esos principios, la educación como un derecho social, para mí eso es fundamental. Porque yo creo que el carácter socializador de la educación, para mí es lo más importante. Porque es lo que permite formar patria. Y por supuesto que eso, el carácter social de la educación, hace que la educación tenga que ser para todo el mundo. Que nadie se quede fuera de la educación. La obligatoriedad como principio es una consecuencia del carácter social de la educación. Lo primero que tenemos que asumir es que la educación es un derecho social. Y por ser social es obligatorio. Y por ser obligatorio debe ser gratuita, porque tú no puedes obligar a nadie si la gente no puede. Esos tres principios, Héctor, son fundamentales. Y eso, desde el punto de vista doctrinario, es lo que hace la diferencia entre quienes pensamos distinto aquí en materia educativa. Porque hay quienes tienen la concepción liberal de la educación y la ubican como un derecho individual. Con mi hijo no te metas. Ese es el concepto individual de la educación. Cada padre tiene derecho a escoger el tipo de educación que desea para su hijo. Doctrinariamente, ese es el fondo. Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo abiertamente y con franqueza. Si es un derecho social o es un derecho individual de educación. Nosotros tenemos que defender el carácter social de la educación. Por eso defendemos la obligatoriedad de la educación. Y por eso defendemos la gratuidad de la educación. Luego se presenta el carácter popular de la educación y el carácter científico de la educación. Y hay quienes los contraponen. Nosotros tenemos que defender, Héctor, que la educación es popular y al mismo tiempo científica. No tiene por qué dejar de ser científica por ser popular. El carácter democrático de la educación. El carácter democrático de la educación tenemos que verlo en dos sentidos. Tenemos que verlo en la universalización del derecho y tenemos que verlo en la participación de todos los actores de la educación en la toma de decisiones dentro de la educación. En dos sentidos. Todos tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones en materia educativa, pero la educación debe llegar a todos. Allí está el carácter democrático. La calidad es un gran debate. Yo aportaría una sola cosa, como un elemento fundamental de la calidad, porque lo demás siempre lo vamos a discutir. Pero
Yo creo que es fundamental para la calidad la pertinencia, como un factor de la calidad. La pertinencia. Tú puedes tener un alumno excelentísimo PhD, pero al servicio de quién está, si tú no ves el momento histórico. Nosotros hemos preparado muchísima gente en materia petrolera y el petróleo no lo manejábamos nosotros. ¿De qué vale todos esos técnicos que habíamos preparado en petróleo si trabajaban para que el petróleo se fuera y generara más pobreza en nuestro país? Y eran PhD de universidades venezolanas. Discutamos eso, si eso es calidad. Esa calidad a mí no me sirve, no me interesa. Si la calidad no tiene, sin pertinencia, no hay calidad. Luego, en los fines, siempre tenemos que tener, el presidente Chávez nos enseñó a nosotros siempre a ver lo que él llama el horizonte, llamaba Chávez. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que ver el horizonte, ¿para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si nosotros queremos la educación, ¿para qué? Yo creo que un principio esencial que nosotros tenemos que perseguir es el de la integralidad. Porque el desarrollo integral, yo creo que debe ser el gran fin de la educación. El desarrollo del individuo, de su mente, el desarrollo del intelecto, ¿verdad? Pero al lado del desarrollo del intelecto, debe el desarrollo del cuerpo para la salud física y mental, y al mismo tiempo el desarrollo de las manos para el trabajo, y al mismo tiempo el desarrollo del espíritu para la creatividad y la inventiva. Como nosotros tenemos un modelo educativo que nos permita un desarrollo equilibrado, no que me haga un teórico que no sepa hacer nada, o que sea de pura memoria. Yo recuerdo, siempre lo cuento, cuando yo estudiaba en la normal, a mí no me gustaba el inglés. No me gustaba. Y yo eximí inglés. Y yo no hablo inglés. Yo nunca presenté inglés, yo solo eximí todo el tiempo, en la normal. Era un inglés aplicado a la educación. Yo me lo aprendía de memoria. Recuerdo que la profesora hace 40 y pico de años de eso me preguntó, "Isturis, what is discipline?" Yo le dije, "Discipline is the control of human behavior." Me dijo, "Discipline is necessary." Yo le dije, "Yes." Me dijo, "Why?" Yo le dije, "Discipline is necessary because promote an amorphe conducive to máximo educacional achievement y result in self-control." Me dijo, "Eximido." Esa educación memorística no nos sirve. Esa sirve para pasar. A mí me sirvió para eximir inglés. Es una cosa práctica, ¿no? ¿Es esa educación la que nos interesa a nosotros? Por supuesto que no. Por eso necesitamos un desarrollo integral. De lo que estemos pensando, lo estemos haciendo. Por eso yo soy tradicional. Yo soy un fanático de la escuela activa. Yo soy un fanático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que es aprender haciendo. No se puede aprender si no se hace. Lo que Prieto ubicó como la nueva escuela, ¿verdad? La escuela nueva. La escuela nueva. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre en una escuela nueva. Vean ustedes, desde el punto de vista doctrinario, yo soy un fanático defensor del Estado docente, porque yo no creo en la concepción liberal de la educación. Yo no creo que la educación sea un hecho individual, sino que yo creo que la educación es un hecho social. Por lo tanto, yo creo en el Estado docente. Yo creo, cuando Simón Rodríguez, y estaba la emancipación de nuestras repúblicas, nuestros países en América del Sur, de los imperios europeos, el problema era qué hacer, cómo hacer las nuevas repúblicas. Y fue allí donde Simón Rodríguez dijo, si quieren tener nuevas repúblicas, empiecen por formar nuevos republicanos. Y para formar nuevos republicanos el instrumento era la educación, no otro.
¿Cómo hacer república sin socializar? Sin socializar valores, sin socializar principios, sin socializar visiones de la sociedad, sin socializar el carácter, sin socializar la identidad, la historia, las raíces. ¿Cómo lograr eso? Si cada quien tiene la educación que le da la gana. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que un muchacho de Tucupita sea venezolano y uno del norte de Valencia sea venezolano y uno del este de Caracas sea venezolano y uno de Amazonas sea venezolano? ¿Cómo hacerlo? Si cada quien tiene una educación que le da la gana. Tiene que haber una educación. Alguien debe orientar la educación. Alguien debe orientarla. Debe haber un ente rector de la educación. Y el ente es el Estado, papá, no otro. El Estado es el ente. Y el órgano del Estado se llama Ministerio de Educación, mi querido ministro. No otro. Y el proceso educativo hay que hacerle seguimiento. Yo creo que un vacío que hay ahí, Héctor, es que nosotros no tenemos supervisión. La supervisión se perdió. Entonces, hay que evaluar la supervisión. Porque hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento. Porque el Estado, la supervisión corresponde al Estado. No todo el mundo puede supervisar la educación. Es el Estado. La supervisión es indelegable, no se delega. Es del Estado. Es del Estado. Porque si no, nosotros podemos formar un muchacho en Tucupita que no se sienta venezolano. Y es lo que ha pasado en Venezuela y por eso tenemos tantos apátridas en este país. Porque se perdió el Estado docente. Se perdió el Estado docente. Se perdió el Estado docente. Entonces, para mí, el peso doctrinario es muy importante. Y si yo quisiera estar en un escenario, si pudiera estar en un escenario donde pudiéramos discutir en el marco de la diversidad, pero discutir con ideas, no con gritos, no es que me van a decir negro, mono, feo, no. Vamos a discutir conceptos. Si pudiera discutiera, a lo mejor uno está equivocado, pero yo quisiera que me dijeran cómo todos nosotros somos venezolanos y nos sentimos venezolanos por la educación que recibimos. ¿Cómo? Sin socializar. Porque el gran valor de la educación es que socializa. Y si tú le quitas el esfuerzo de socialización que tiene la educación, la visión individual elimina la socialización, liquida la socialización. Entonces, la educación debe tener un fin. Y el fin tiene que estar muy claro, hay que discutir el fin de la educación. ¿Y cómo lograr ese fin? Luego el papel de la escuela. Porque, a lo mejor me van a decir, bueno, es que eso es escolarización. Está bien. Nosotros vamos a hablar siempre de la educación, pero siempre caemos en la escolarización. Podemos hablar de los medios, nadie va a ser rector de los medios. Esto va a ser muy difícil. Y es difícil ser rector de los medios. Y ahora con las redes sociales, peor. Entonces nosotros tenemos una escuela más débil que antes. Tenemos una escuela más débil que antes. Si a mí me preguntan, Aurora, ¿cuál es la escuela? Yo se la escuché a Prieto, se la escuché a Luis Beltrán Prieto, y creo en esa escuela. Prieto decía, la escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos, no la sociedad que tenemos. Porque la sociedad que tenemos hace que la escuela sea reproductiva, sea una escuela reaccionaria, sea una escuela de derecha, chicos. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos una escuela revolucionaria, una escuela liberadora. La escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos. Por eso Prieto hablaba de que el maestro no puede ser un eunuco político.
Lo primero que tiene que tener en la cabeza del maestro es el modelo de sociedad que queremos construir. Si el maestro no tiene la sociedad, entonces ¿qué va a buscar para la escuela? A ganar sueldo. A ganar sueldo. El maestro tiene que tener en la cabeza, en el alma, el primer marido de las maestras es el proyecto de país. Y la primera mujer para los maestros es el proyecto de país. Yo siempre le digo a mis colegas maestras que cuando salen en la mañana y se despiden de su marido, el marido le dice, ¿para dónde vas, mi vida? Ella le dice, a hacer república. Porque los maestros somos hacedores de república. Lo dijo Simón Rodríguez. Simón Rodríguez dijo que los maestros éramos alfareros de república. Es decir, hacedores de república. Ajá, ¿y qué república vas a hacer tú si no la tienes en la cabeza? Los principios, las virtudes, todo lo que tiene que ver con el currículum, tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos que construir. Y ese modelo de sociedad que queremos construir debe estar en la cabeza de nosotros. Y la escuela debe parecerse a eso, para que lo que salga de la escuela sea el ciudadano del futuro, sea el republicano de las nuevas repúblicas, sean los nuevos republicanos, si no salen los mismos viejos republicanos. Y a una escuela conservadora, una escuela no transforma. Una escuela conservadora, una escuela reproductora. La escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos, no a la sociedad que tenemos. Ahora tenemos que discutir cuál es la sociedad que queremos. Y es un problema estrictamente político. Por eso la educación no está castrada de la política. Por eso es mentira cuando le dicen a uno, es que está vinculando la educación con la política. Yo quisiera ver una educación sin política. Y eso hay que asumirlo, hay que asumirlo. Nosotros somos un proyecto de país y por supuesto que es aplicar el Estado docente. Van a decir, mira, que es que están orientando, que es la ideología. No, lo otro es la ideología neoliberal. Con mi hijo no te metas. Entonces la escuela transformadora versus la escuela conservadora. Y esa escuela tiene un maestro. Bueno, yo soy tradicional, yo le doy mucha importancia al maestro. Mucha importancia. Yo le escuché a Prieto decir lo siguiente. Digo, los cambios en la escuela y en la educación entran con el maestro. Si quieres cambiar la escuela y quieres cambiar la educación, cambia al maestro. Pero como no, óyeme, pero como no podemos cambiar a todos los maestros, porque somos 700.000, los maestros tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar permanentemente estando en ejercicio. Por eso yo valoro la formación permanente, Héctor, la formación en ejercicio y la formación inicial. La formación inicial tiene que abrir un gran debate, porque nosotros no solamente tenemos que meternos con el currículum de la escuela, tenemos que meternos con el currículum de la formación profesional del docente. ¿Cuál es el maestro que necesitamos? Cuando yo salí del ministerio en ese momento estábamos dando un debate con las escuelas de educación y con el pedagógico. Aquí está la profesora Milenia, que siempre ha sido para mí madre pedagógica, pues me acompañó toda la vida y me ha orientado y me ha apoyado. Y nosotros estábamos en ese momento, Minelia, discutiendo con las escuelas de educación y las escuelas universidades, y había una gran diferencia, pero ya estábamos acercándonos. Hay que discutir el currículum de formación del docente. Nosotros no podemos tener distintos currículum, formando docente a flechazo limpio. Cada quien forma el docente que le da la gana. En nombre de la autonomía universitaria, se forma el docente que le da la gana. Por eso Prieto discutía mucho cuando se hablaba de universidad. Prieto no estaba de acuerdo, Prieto hablaba de la escuela normal superior. Porque la formación del docente debe depender del Ministerio de Educación, no debe estar en el marco de la autonomía universitaria.
Y eso no le quita nivel. Eso no le quita nivel. El Ministerio de Educación, como órgano rector de la educación, debería formar los docentes. Mira, lo que estoy diciendo es polémico. Me van a entrar a tabla. Pero es así. Mi experiencia me dice que es así. Es así. Porque yo me voy a encontrar como ministro con un docente formado en una universidad que tiene características distintas formado en otra universidad y características distintas formado en otra universidad. Búscate un docente de la Católica, un docente de Carabobo y un docente de la Central. Son distintos. Y si vamos a UPEL es diferente. Y la UPEL, que es mi casa maestra, yo le he dicho, la UPEL tiene una debilidad, que se deja chantajear con la universidad y cada día quiere parecerse más a la universidad. Entonces quiere formar licenciado en vez de formar docente. La UPEL forma docente. No licenciado en física ni licenciado en química. Forma docentes en biología, docentes en química. Cada día debe fortalecer más los componentes pedagógicos. Esa es la verdad. Ahora, son los debates que tenemos que dar. Son los debates. Son los debates. Y yo sé que no es fácil. Héctor, no es fácil. Porque hay muchos prejuicios. Ojalá nos pudiéramos despojar todos y colocarnos de verdad. Dile a un maestro que lo vamos a formar no en una universidad. Muy difícil. Pero como no podemos ir contra la autonomía, entonces tenemos que convencer. Y ese convencimiento se le va la vida a uno como ministro, convenciendo a una escuela de educación sobre cómo debe ser el docente y discutiéndolo. Porque hay puro sabio, ¿no? Puro sabio. Es muy difícil. Muy difícil. ¿Cuál es el maestro que necesitamos? Eso hay que discutirlo. ¿Cuál es el maestro que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a formar? Y después, ¿cuál es la política que vamos a tener nosotros para la formación permanente, la revisión de los que están en ejercicio? Porque nosotros podemos formar maestros nuevos y si no cambiamos a los que estamos sin sacarlo, cada uno tiene que cambiar. Si es verdad lo que dijo Prieto, y yo creo que lo que dijo Prieto es verdad, que los cambios en la escuela y en la educación entran con el maestro. Yo le llegué a decir al presidente Chávez, en un momento que, no sé, estaba muy emocionado yo con la educación. Le dije, mira, yo creo que en este momento el soldado de esta revolución somos los maestros. El soldado de esta revolución somos los maestros. El soldado de esta revolución somos los maestros. Yo sí creo en eso. Yo creo que el maestro es demasiado importante. El maestro pesa mucho. Y hoy pesa más. Hoy necesitamos un maestro más formado, hoy necesitamos un maestro más entregado, hoy necesitamos un maestro enamorado. ¿Por qué? Porque el peso mira, si aquí se hizo la escuela bolivariana, fue para contrarrestar el tiempo. Porque lo que te hacían, tú dabas clases en el turno de la mañana y en la tarde lo perdías con la televisión y la calle. Ahora con las redes. Olvídate. Por eso fue que se hizo la escuela bolivariana. ¿Para qué se hizo? Pues para todo el día, para ganarle tiempo, quitarle tiempo a la calle y darle más compañía al muchacho. Y allí se podía parecer a lo que tú hablabas, Aurora, de la escuela de la vida, porque en el turno contrario prácticamente era de actividades que tiene el muchacho. Ya es culturales, deportivas, recreativas, libre, orientado por el maestro, haciendo cosas. De manera que el maestro es muy importante como alfarero. Entonces yo creo que la formación inicial y la formación permanente son fundamentales. Estas son, Héctor, algunas de las reflexiones. Y yo, me disculpan, es que yo cuando hablo de este tema, ustedes saben, me emociono. Y yo sí creo, Héctor, que sería bueno, a pesar de que nos vamos a reunir una vez al mes, conformar algunas mesas sobre algunos temas específicos, que nos podamos meter una encerronita, ¿no? De un día, de 2 días, discutiendo los temas, porque si no, no vamos a poder intercambiar las ideas. A puro internet no sirve. Hay que verle la cara y los ojos a la gente cuando tú dices algo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, camarada.